En los relatos del Evangelio de estos domingos no solamente contemplamos al Señor Jesucristo en su ministerio, sino también cómo Él quiere que su ministerio se continúe a través del tiempo y del espacio por medio de la iglesia. Hoy empezamos a tener unos textos muy interesantes en este sentido. Escuchémoslos. El Señor envía a sus discípulos a predicar el Evangelio. Hay aquí varios aspectos bien importantes que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, los discípulos van a continuar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se nos dice que el Señor los envió a predicar el Evangelio con poder para expulsar los demonios, es decir, con el poder salvador, el poder liberador que tiene el Evangelio. No es simplemente una predicación de una doctrina, de una teoría, de simplemente una exposición de una idea simpática, no. Es algo que transforma, es algo, una palabra poderosa, una palabra que realiza lo que anuncia. Y si el Evangelio anuncia que Dios nos ama y nos salva en su Hijo, esto lo realiza la predicación del Evangelio. Por tanto, la predicación tiene una fuerza intrínseca sumamente importante, decisiva. El segundo aspecto es este: los discípulos tienen que ir pobres, sin confiar en medios humanos, tienen que ir humildes, tienen que ir en una actitud de total entrega y servicio a medida que van predicando el Evangelio. Esto tiene también una importancia fundamental, porque si el Evangelio, como lo acabo de decir, tiene una fuerza intrínseca, es poderoso en sí mismo, los discípulos al predicar el Evangelio tienen que tener conciencia de que no son ellos los que realizan el éxito, no son ellos los que dan fuerza a la palabra, no es su elocuencia, no es su capacidad de liderazgo, no es su capacidad de servicio, no son sus cualidades personales las que hacen exitosa la predicación, sino que el Señor es el que actúa a través de ellos. En días pasados leíamos un trozo de la carta a los Corintios muy hermoso, en los cuales San Pablo dice, y no es que nosotros seamos capaces de cumplir el ministerio, es Dios el que nos capacita. Este es el segundo aspecto fundamental de la predicación de la iglesia. La iglesia tiene que ser muy consciente de que ella por sí misma no puede nada. La iglesia no es una ONG que por la eficacia de sus métodos, que por la eficacia de sus políticas va a tener éxito. No, la iglesia es simplemente aquella que con su predicación, una predicación fiel, una predicación verdaderamente obediente a la voluntad del Señor, hace presente la fuerza salvadora de Dios. Y esto es hermoso realmente para todos nosotros, porque esto nos ayuda a comprender cómo todos podemos ser verdaderamente predicadores del Evangelio. No necesitamos saber muchas cosas, no necesitamos haber ido a la universidad a sacar cartones en teología o en filosofía o en ciencias religiosas, no necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es amar al Señor Jesucristo y estar en profunda comunión con Él, de tal manera que de esa comunión con Él venga nuestra fuerza, porque entonces nuestras palabras van a ser sus palabras. Entonces nuestros gestos, nuestras actitudes van a ser sus gestos y sus actitudes. Y por lo tanto lo que nosotros hagamos a lo largo de nuestra vida va a ser fundamentalmente la presencia misma de Cristo en medio de nosotros. Esto nos tiene que llenar de confianza, de alegría, de fuerza y hacernos pensar que todos los discípulos, todos, absolutamente todos, desde el más sabio hasta el más ignorante, desde el más rico hasta el más pobre, desde el que acaba de nacer hasta el más viejo, todos estamos llamados a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo.
discípulos misioneros del Señor, como nos dice el documento de Aparecida. Ojalá nosotros vayamos cada vez más aprendiendo lo que significa, por una parte, ser discípulo y por otra parte, ser misionero, que no son sino dos aspectos de la misma realidad. Si acogemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y vivimos íntimamente la vida que Él nos regala por medio de su Espíritu, entonces vamos necesariamente a irradiarlo, a llevarlo a los demás, y en esa manera somos misioneros. Que el Señor nos permita cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.